Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, queridos compañeros, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a esta serie de conferencias que surgió como resultado de un debate que tuvimos en un pleno a finales del pasado curso respecto al estado de conservación en que se encontraban las esculturas de Mercadante de Bretaña de las puertas de San Miguel y del Bautismo, o lo que es lo mismo, la puerta del Nacimiento y la puerta del Bautismo de la Catedral de Sevilla. Como resultado, la sesión de escultura de esta Real Corporación se erigió como organizadora de este ciclo y vamos a estudiar al personaje y a su quehacer artístico enfocado desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la historia del arte, desde el punto de vista técnico y, por último, desde el punto de vista de su estado de conservación y de su posible restauración. Para ello, hemos contado con tres académicos numerarios que, lógicamente, van a sucederse en sus exposiciones martes, miércoles y jueves de la semana en curso. Don Jesús Rojas Marco, como historiador del arte, como profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, nos va a presentar a este personaje del que realmente se sabe poco y nos va a hablar, lo va a contextualizar, lo va a situar desde un punto de vista cronológico en la Sevilla de su momento y nos también recordará esas obras que son obras fehacientes del escultor, así como también hará una recopilación de aquellas obras que están atribuidas con mayor o menor fundamento. Mañana martes intervendrá el profesor Viñarro de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y lo hará exponiendo su técnica, la técnica de Mercadante de Bretaña, como uno de los máximas de las figuras más significativas dentro del mundo de la escultura en barro, de las terracotas. Y por último, el profesor Alquillo Torres, catedrático emérito de restauración de la Facultad de Bellas Artes, sobradamente conocido en Sevilla porque él fue uno de los principales motores que despertó en nuestra universidad el interés por las restauraciones desde un punto de vista científico y con una metodología adecuada. Entonces acometerá ese estudio que él ya tenía bastante avanzado desde tiempo y que ha actualizado en estos últimos meses para hacernos una presentación del status quo de cómo se encuentran esas esculturas. Bueno, ya sin más, tan solo quiero deciros que, bueno, estamos expectantes, vamos a ver qué se puede aportar, contamos indiscutiblemente con personas estudiosas de este personaje y espero que sea del agrado de todos ustedes y que podamos por lo menos recordar cosas agradables sobre este patrimonio ingente que Sevilla ha ido acaparando, ha ido atesorando a través de los siglos y que nos sitúa como una de las ciudades desde el punto de vista artístico más significativas no solo de España, sino también de toda Europa. Nada más, les cedemos la palabra al profesor Rojas Marco y tiene usted los trastos de notar. Excelentísimo señor presidente, excelentísima señora presidenta de honor, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. En la historia del arte se da en ocasiones un hecho muy singular, el marcado contraste entre la indiscutible trascendencia de un artista y el desconocimiento de buena parte de su vida y de su obra. Este es el caso de Lorenzo Mercadante de Bretaña, enigmática personalidad escultórica que irrumpe en el ambiente artístico español de los comedios del siglo XV. Pese a su evidente importancia para el medio sevillano, se sabe muy poco de su biografía
y resultan escasos los datos hallados sobre su producción. Por desgracia, hasta que no salgan a la luz, si es que salen, las fechas de su nacimiento y muerte, será difícil que este gran imaginero francés protagonice alguna de las efemérides con las que casi todos los años se recuerda, se revaloriza o se reivindica la trayectoria de algún ilustre creador. Por esa razón, tiene una especial significación el ciclo de conferencias que hoy inauguramos en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. El motivo de su organización, como bien ha explicado el señor presidente, es la relativa conservación de las imágenes más populares de Mercadante, las que componen la estatuaria de las puertas del nacimiento y del bautismo de la Catedral de Sevilla. Situadas en plena vía pública, llevan 5 siglos y medio a la intemperie, padeciendo los efectos de la contaminación ambiental. Sensibilizados con esta circunstancia, los miembros de la sección de escultura queremos llamar la atención sobre el estado de ese conjunto de extraordinario valor artístico, proponiendo medidas y soluciones que garanticen su protección y, por ende, su existencia futura. Para ello, desde el punto de vista metodológico, iremos de lo general a lo particular. Al abrir el ciclo, me corresponde presentar al protagonista por mi condición de historiador del arte. El objetivo de mi conferencia será, pues, ofrecer una síntesis de su escueto perfil biográfico, de su poética escultórica y de sus más célebres creaciones. Con la disponibilidad temporal propia de este tipo de actos, trataré de analizar la significación de Mercadante, quien abandera la modernidad artística septentrional de mediados del siglo XV. De este modo pretendo servir de exordio, es decir, captar la atención y preparar el ánimo de los oyentes antes de que mis compañeros de sección analicen los procedimientos técnicos del artista y el estado de conservación de las mencionadas esculturas catedralicias. Sabido es que el gótico fue el estilo artístico que protagonizó la plenitud de la Edad Media en Europa occidental. Su declive empezó en el siglo XV con la aparición de renovados aires artísticos de progenie clásica. En escultura, la poética realista del neerlandés Claus Sluter, fallecido en 1406, influyó decisivamente en el desarrollo de la centuria como principal representante del arte borgoñón. Tan prestigioso maestro fue, en Dijon, escultor de corte de Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, cuyo matrimonio con Margarita de Dampierre supuso la unión del ducado con el condado de Flandes. Desde entonces, el ducado de Borgoña, feudatario de Francia, alcanzó una considerable independencia política y económica. Ello propició la creación de maravillas artísticas y la proliferación de seguidores de la escuela fundada por Sluter. Paralelamente, en el corazón de la península ibérica, surgió un arte que oscila entre los rasgos dominantes de lo hispano y los efluvios procedentes del norte continental. El comercio con los países septentrionales incentivó la afluencia de artistas de aquellas tierras, cuya presencia dio lugar a la renovación estilística y formal de la escultura española. Según Manuel Gómez Moreno, lo borgoñón fue traído por 2 escultores, Jeanin Blond de Tournai, autor del sepulcro de Carlos III el Noble y Leonor de Trastámara, instalado en 1419 en la Catedral de Pamplona, y Guillem Sagrera, quien hacia 1426 dejó el catálogo más amplio de sus obras en la Lonja de Palma de Mallorca. Por su parte, lo flamenco, tomado de los Van Eyck, llegaría de la mano del maestro Jusquin, activo en la Catedral de León y probable autor de un sepulcro en Sigüenza datado en 1426. Hacia las formas germanas tienden los Egas de Bruselas y Juan Alemán en Toledo, mientras que en Burgos, sede de una de las mejores escuelas escultóricas, lo hará Juan de Colonia. En Andalucía, pese a la existencia de obras cristianas anteriores, la escultura no empieza realmente hasta el siglo XV. En Sevilla, los esfuerzos artísticos se centran en la construcción de su inmensa catedral gótica. La llegada de Mercadante de Bretaña a la capital hispalense, a mediados de la centuria, para trabajar al servicio del templo metropolitano, supone el inicio de un nuevo periodo. Su actividad provoca una reacción en el estilo, que se alejará de lo flamenco para adquirir un rasgo pleno de corte borgoñón. En efecto, tan excepcional maestro supo combinar el arte de Flandes con el de Borgoña, el cual actúa a modo de nexo entre el modo cortesano francés y el expresivo espiritualismo nórdico. Y a él, como cabeza de escuela, seguirán los primeros escultores locales, que prosperarán a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. A pesar de la trascendencia de su figura,
la biografía de Mercadante sigue siendo, en muchos sentidos, una verdadera incógnita. Se sabe que procede de Francia, ya que él reveló su origen bretón en la única obra firmada conocida hasta el momento. Se trata del sepulcro del cardenal Juan de Cervantes, en la Catedral de Sevilla, cuya rúbrica dice así: Lorenzo, mercadante de Bretaña, entalló este bulto. El nombre del artista, castellanizado en la firma, deriva, según Gómez Moreno, de Laurence Marchand o Marc Adour. En las referencias documentales, empero, se alude a él como Lorenzo Mercader o Maestre Lorenzo. Recientemente, Nicolas Jennings lo considera, en concreto, oriundo de la diócesis bretona de Saint-Paul-de-Lyon. Asimismo, plantea una posible identificación con el maestro de Carlos de Artois, quien labró, hacia 1450, las imágenes del referido conde y de su primera mujer, Jeanne de Sauveur, para la colegiata de Nuestra Señora y San Lorenzo de Eu, en la Normandía. Aunque se ignora dónde realizó Mercadante su formación, la crítica, en función de su estilo, lo ha relacionado con el grupo de artistas que laboraron en torno a la corte borgoñona o bajo su influencia. También se ha creído que debió formarse en tierra flamenca o en zona muy próxima a ella. Sin embargo, a tenor de su proveniencia, no hay que despreciar la relevancia de la actividad escultórica de Bretaña durante el ducado de Juan V el Sabio, entre 1399 y 1442. Así lo advirtió Jacques Baudouin, quien lo incluyó entre los grandes imagineros itinerantes por Europa a finales de la Edad Media. La primera referencia documental sobre su vida, aportada por Javier Ibáñez y Diego Domínguez, se fecha el 28 de abril de 1446 y lo sitúa en Zaragoza. Ese día se comprometió a colaborar como mozo y aprendiz con el escultor Fontaner de Usesques, natural del Bearne, región el sur de Francia. La relación contractual se estipuló en 1 año de duración a partir del 1 de mayo. No obstante, el acuerdo se prolongó hasta el 29 de mayo de 1448. Aún así, tan reducido plazo y las exigencias económicas del artista, 25 florines, aparte del sustento, inducen a pensar que tal entente pudo consistir, en realidad, en un contrato de colaboración encubierto o en un modo de eludir la estricta reglamentación del gremio zaragozano. Ello demostraría que Mercadante, por entonces, habría concluido su formación artística. Sea como fuere, se ignora en qué obras trabajó exactamente durante aquella etapa aragonesa. Tampoco se tienen noticias de cuál fue su paradero entre el 29 de mayo de 1448 y el comienzo de 1454. Consta documentalmente que el 16 de enero de ese año, el Cabildo de la Catedral de Sevilla le abonó 400 maravedís, cito, a cuenta de las obras que fase, y el 23 de marzo le dio a, cito, Maestre Lorenzo Mercader, imaginero, 600 maravedís, los cuales fueron que le dio por la costa, porque vino por su llamado desde Francia con una carta suya para que labrase en la iglesia. Como se lee, el asiento indica que el artista se hallaba en tierras galas cuando los canónigos hispalenses requirieron su presencia en la capital andaluza. El regreso al país natal resulta infrecuente en la mayoría de los profesionales que por esas calendas vinieron a la península ibérica desde el otro lado de los Pirineos. En cualquier caso, el traslado de Mercadante a la ciudad de La Giralda se vincula con el encargo del citado sepulcro del cardenal Juan de Cervantes, fallecido el 25 de noviembre de 1453. Pero, ¿quién y cómo recomendó al Cabildo de la Catedral la contratación de este artista francés? Fernando Chocagoitia señaló que en el momento en que Mercadante llega a Sevilla, era maestro mayor de obras de la fábrica Juan Normand. Dicho artífice, que ocupó ese cargo entre 1454 y 1472, ya figura en nómina como maestro cantero en 1446 y como aparejador en 1447. Su apellido es, en efecto, un topónimo de Normandía, región próxima a Bretaña, de donde procede nuestro protagonista. No sería extraño, como apunta Francisco Reina Giraldez, que lo conociera y aconsejase sus servicios. Recuérdese, además, que el imaginero había trabajado en la Corona de Aragón, lugar del que vinieron los franceses Isambarte y Carlín, documentados en esta ciudad en 1433 y 1435 respectivamente, así como Antoni Dalmau, arquitecto y escultor de la Catedral de Valencia, autor de unos diseños en 1447 y al que los canónigos trataron de contratar en 1449.
Asimismo, la profesora Laguna Paul, a quien agradezco su presencia, no descarta que los contactos fueran establecidos por el cardenal Cervantes o algún miembro de su círculo inmediato. De cualquier manera, Mercadante viene a trabajar en una catedral inconclusa, pues hasta 1506 no se colocaría la última piedra y en la que todavía no se levanta su titánico retablo mayor. Según la documentación, a finales de 1454 había terminado en alabastro la imagen yacente del cardenal Cervantes y una efigie de Nuestra Señora, que se identifica con la Virgen del Madroño, asimismo en la catedral. Por entonces acometería el retablo pétreo, comisionado también por el prelado para su capilla catedralicia de San Hermenegildo, que fue sustituido en el siglo XVIII. El canónigo archivero Juan de Loaiza, que alcanzó a verlo antes de su desaparición, afirma que ese retablo se concluyó el 25 de abril de 1456. En 1458, al escultor le quedaría poco para culminar el túmulo del referido eclesiástico, esculpido igualmente en alabastro. El artista ejecutó también obras de temática religiosa para diferentes iglesias y monasterios de Sevilla y de su antiguo reino, la mayoría en terracota. Precisamente por unas imágenes de barro recibió del Cabildo Catedralicio distintos pagos en 1464, 65 y 67. Desde que se las asignara a Gómez Moreno, tales esculturas han sido identificadas con buena parte de las expuestas en la portada del Nacimiento y la del Bautismo del Templo Metropolitano. Sin embargo, Mercadante no ultimó la ornamentación escultórica de aquellas puertas, ignorándose el motivo y la fecha en que dejó inconcluso el encargo. Unos pagos de agosto de 1467, recibidos por su mujer, confirman que estaba casado. Se sabe que aún permanecía en la capital hispalense a principios de 1468, ya que el 23 de enero percibió parte de un cobro. El vacío documental de la sección de fábrica de la catedral entre 1467 y 1487 impide arrojar luz sobre el particular. Así, nuestro biografiado desapareció de la escena sevillana sin dejar rastro. El ilustrado Juan Agustín Ceán Bermúdez sostuvo, sin más, que a Mercadante le llegó la muerte hacia 1480, siendo, según él, de avanzada edad. Al respecto, consta que el escultor Pedro Millán, que firmó 2 profetas de la portada del Bautismo, recibió su primer abono en 1487, es decir, 2 décadas después de la desaparición de su predecesor en la obra. A causa de tan amplio intervalo, Agustín Durán Sampere y Juan Aynaud Lasarte creyeron muy posible que el artista bretón trabajara en aquel conjunto algunos años más. No obstante, Florentino Pérez Envid, biógrafo de Millán, niega que éste fuera un colaborador directo, estimando que su participación ha de entenderse como un encargo a posteriori. Desde finales del 800 y principios de la siguiente centuria, la crítica ha resaltado la filiación norteña del estilo de Mercadante, bien en la línea flamenca, bien en la borgoñona, o bien como propagador de ambas tendencias. Respecto al origen flamenco, se ha ponderado la capacidad del escultor de imprimir a su arte el ideal exquisito de los Van Eyck. En particular, se ha destacado la ascendencia eikiana de sus angulosos ropajes, moda que pervivió en Sevilla hasta los inicios del siglo XVI. Sin ir más lejos, Diego Angulo, en 1931, publicó un estudio sobre los bordados de estilo eikiano del sepulcro del cardenal Cervantes. Dicho historiador del arte, un lustro después, también señaló su formación borgoñona. Como expuesto queda, tal modalidad estilística actúa como término medio entre la manera cortesana francesa y la viveza del espiritualismo nórdico. En efecto, Mercadante conjugó con acierto la poética de Flandes con la de Borgoña. Para José Hernández Díaz, el escultor bretón, constituye el epílogo de un proceso norteño tardomedieval, consistente en un renacimiento sui generis de corte realista y naturalista, frente a la modernidad del Quattrocento italiano de estirpe clásica, que entonces se desarrolla. El artista, pues, representa la modernidad de lo septentrional a mediados del siglo XV. Su peculiar quehacer produjo una reacción estilística en el medio sevillano, de fecundos resultados, que solo cambiará décadas más tarde al calor de las creaciones de Andrea della Robbia, Pace Gaggini, Antonio Maria Aprile da Carona o Domenico Fancelli, entre otros renacentistas italianos. En consecuencia, en la obra de Mercadante sobresale la deliberada humanización de sus figuras,
de cuyos rostros emana una marcada y elocuente expresividad. En su admirable interpretación del cuerpo humano se descubre el esmerado y concienzudo estudio previo del autor, que logra, en sus más inspiradas esculturas, vivificar la materia inerte. En cuanto a la indumentaria, elabora con detenimiento los angulosos pliegues al gusto de los Van Eyck. De ese modo, con apropiado realismo, pormenoriza las calidades táctiles de los ropajes, pero también de los complementos y atributos. Y esto lo plasma tanto en la talla del alabastro como en el modelado del barro, luego cocido y policromado, material este último, con el que inaugura una fértil tradición en la imaginería sevillana. En definitiva, el total resultante es siempre una imagen bien compuesta, de cuidado dibujo, equilibrados volúmenes y grandeza en las formas, merced a su técnica de auténtico virtuosismo. Las únicas obras documentadas de Mercadante se conservan en el interior de la Catedral de Sevilla. Son dos conjuntos labrados en alabastro. Uno, el aludido sepulcro del cardenal Juan de Cervantes; otro, el grupo que representa a la Virgen del Madroño. En el primero, como se sabe, el maestro grabó su única firma conocida. El segundo se identifica acertadamente con la efigie de Nuestra Señora, por la que recibió un pago en diciembre de 1454. Por consiguiente, ambos resultan decisivos a la hora de incluir o excluir otras piezas del catálogo del artista bretón. Bastaría recordar que en 1911 se le asignó la autoría de los bultos de barro cocido que embellecen las portadas del nacimiento del bautismo por analogía estilística con la figura del referido cardenal yacente. En resumen, la producción documentada de nuestro imaginero es escasa, sí, pero de suma importancia. Empecemos con el sepulcro del cardenal Juan de Cervantes. Tan insigne prelado nació, según todos los estudiosos, en Lora del Río en 1382. Tras estudiar en Salamanca, obtuvo en 1415 el arcedianato de Calatrava. En 1423 asistió al Concilio de Siena. El Papa Martín V le concedió el capelo cardenalicio con el título de San Pedro ad Víncula el 24 de mayo de 1426. Más tarde, el 13 de marzo de 1431, formó parte del cónclave que eligió a Eugenio IV y desde ese año participó en el importante Concilio de Basilea. Por entonces era su secretario Eneas Silvio Piccolomini, futuro Pío II, que lo definió como un español austero y santo. Después de que el sumo pontífice decretara el traslado del citado concilio a Ferrara en 1437, volvió a España, ocupando la sede de Ávila en 1440. En 1442 permutó aquel obispado por el de Segovia. En 1446 fue nombrado obispo de Ostia Velletri y en 1449 tomó posesión de la archidiócesis de Sevilla. En la capital andaluza impulsó las obras de la catedral, donde labró a sus expensas la capilla de San Hermenegildo, fundada en 1451, que le sirve de sepultura. Por su firme voluntad de fomentar el culto al referido santo visigodo, en 1453 dispuso la erección de un hospital con esa vocación en unas casas de su propiedad junto a la iglesia de Santiago, en la calle que hoy lleva su nombre. El cardenal Cervantes murió, como dicho queda, el 25 de noviembre de 1453, en las casas arzobispales situadas en el muro meridional del templo metropolitano, detrás de la capilla de la Antigua. Allí, el 16 del mismo mes, cerró y selló su testamento, en el que mandó ser enterrado en nuestra capilla, cito literalmente, de San Emergilio, y que, cito también, de nuestros bienes se faga un retablo e sepultura. Sabido es que el retablo se sustituyó en el siglo XVIII. La cronología del sepulcro se basa en los libramientos asentados en los libros de fábrica de la catedral. Lo empezaría en 1453, ya que el 16 de enero de 1454 recibió 400 maravedís por los trabajos que ya realizaba. A finales de noviembre o principios de diciembre de 1454, en el apartado de gastos para la obra vieja, se señalan 12 maravedís que, cito, costó un almud de yeso para reparar el bulto de piedra del arzobispo que fizo Lorenzo Mercader, por cuanto el yeso de la iglesia non era bien blanco. En los últimos días de ese año, entre los gastos para la obra nueva, se recoge el pago al escultor de 9.000 de los 15.000 maravedís por la fechura, cito, de los dos bultos que fizo, el uno de la imagen de Nuestra Señora la Virgen María, el otro del arzobispo don Juan,
que está en la capilla de los arzobispos. Y en febrero de 1458, en el apartado de gastos para la obra vieja, se apuntan 2.000 maravedís dados, cito, a maestre Lorenzo por las historias que fase para la sepultura del señor cardenal de Ostia. De toda esta información se desprende que Mercadante ya había terminado la efigie del prelado a fines de noviembre o comienzos de diciembre de 1454, ya que el almud de yeso serviría para reparar o para ajustar los 4 bloques de alabastro que constituyen esa escultura. Ocupado quizás en el retablo de la capilla, en febrero de 1458 seguía trabajando en el sepulcro, en particular en las historias de la Yacija. En el siguiente libro de fábrica catedralicio, fechado en 1462, no aparece ningún gasto para esta obra, por lo que pudo concluirse entre 1458 y 1461. El sepulcro, en origen policromado, se coloca en el centro de la capilla de San Hermenegildo. Es de tipo tumiliforme. Presenta la imagen del yacente sobre el aparato mortuorio de los funerales corpore insepulto. El basamento del catafalco se decora con 6 prótomos de león en las esquinas y en el centro de los lados mayores. Sobre ellos se alzaban otras tantas figuras bajo 2 eletes de tracería gótica, pues faltan 2 en el flanco meridional. Han sido identificadas con los evangelistas y los santos Pedro y Pablo, aunque por sus atributos solo se reconoce a San Juan Evangelista y al apóstol de los gentiles. Entre unas y otras, por los 4 frentes del túmulo, campea por 6 veces el escudo del cardenal, sostenido por un par de ángeles tenantes, todo en relieve. Debajo del situado en la cabecera, en el plinto, se encuentra la rúbrica del autor en caracteres góticos, en concreto, en una litera textualis formata. Especialmente bello es el ornato del lecho mortuorio. Por la parte inferior de la moldura hay un magnífico altorrelieve con sarmientos, zarcillos, hojas de vid y racimos de uva, alusivos a la fecundidad y a la vida eterna. Abunda sobre el particular la rana que trata de subir entre la hojarasca del costado norte, pues tal batracio, en su sentido positivo, se considera un símbolo de resurrección por causa de sus metamorfosis. La tapa del mausoleo se cubre con un paño de brocado, cuyo diseño consiste en sinuosos tallos con flores abiertas y hojas lanceoladas, en origen dorados sobre fondo negro. Tan rico tapete se remata con flecadura. Por encima de esa guarnición, también en la orla, corre una leyenda latina en caracteres mayúsculos humanísticos. Se trata de un epitafio sepulcral que exalta al difunto y recuerda, a modo de exemplum, sus generosas donaciones. La traducción de Juan José Morillas Rodríguez dice así: tras eximia brillantez de sus virtudes, el reverendísimo señor Juan de Cervantes, hombre clarísimo, mereció óptimamente el capelo de la Santa y Católica Iglesia con el título de San Pedro Advíncula, y por el mundo produjo dignísimos frutos. Igualmente se mostró como puerta de toda eclesiástica honestidad. Decidido, obtuvo la sede ostiense y finalmente, ya en edad avanzada, la sede metropolitana hispalense, administrándola sabiamente de modo que es digno de reseñar. Deja como legado, entre piadosísimas obras de caridad, un famoso y dotadísimo hospital en la ciudad hispalense. Antes de que se hubiese edificado, murió el 25 de noviembre del año del Señor 453. En la cama sepulcral reposa la figura del yacente, en la que Mercadante demostró su asombroso virtuosismo. El prelado, conforme a las rúbricas de la liturgia romana, viste de pontifical. Sobre el traje talar luce alba, cíngulo y estola ocultos bajo la tunicela, casulla, palio, mitra, guantes o quirotecas, manípulo, 7 anillos y báculo pastoral, que por desgracia ha perdido el cayado o voluta. Es prodigiosa la depurada recreación de las calidades de los finísimos y riquísimos bordados, al gusto eiquiano, que el escultor pudo tomar del terno que el cardenal legó a la capilla. La primorosa ejecución de los bajorrelieves revela su indudable maestría. En el cuello de la casulla se representa a las santas Magdalena y Catalina de Alejandría, y en la tira de imaginería a 4 apóstoles, de los cuales se identifica a San Pedro y a Santiago el Mayor. En la mitra preciosa, adornada con pedrería, se escenifica la Anunciación. La tira central, que separa a San Gabriel de la Virgen, se decora con otro ángel con una pequeña filacteria y sobre este ser celeste con una jarra de azucenas, símbolo de la pureza mariana. La cabeza de Juan de Cervantes descansa sobre 3 almohadones de brocado,
cuyos ángulos colgaron borlones hoy perdidos. El rostro, enmarcado por el llamado zucchetto, impresiona y sobrecoge por su intenso realismo. No es de extrañar que el artista lo tomase del natural o de una mascarilla cadavérica, pues su ejecución fue inmediata al óbito del arzobispo. De hecho, presenta el aspecto propio de la facies hipocrática, es decir, la apariencia del enfermo próximo a la muerte, rasgos acentuados, nariz afilada, ojos hundidos en oftalmos, caída de los párpados superiores, ptosis palpebral o flacidez cutánea. Por último, a las plantas del finado, bajo el calzado liso de suelas puntiagudas, vigila una cierva recostada que no conserva las astas. Dicho animal alude a su apellido y, además, al buscar la libertad y amparo en las altas montañas, expresa la soledad y la pureza y, en consonancia con la vida del purpurado, simboliza la piedad y la aspiración religiosa, en razón del Salmo 42. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Este magnífico conjunto, de incalculable valor histórico-artístico e iconográfico, es un excelente homenaje post-mortem a tan célebre personaje de la Iglesia hispalense y, sin duda, el mejor sepulcro que posee la Catedral de Sevilla. El Cabildo costeó su última restauración, acometida entre 2003 y 2004 por la empresa Coresal. Seguimos con la Virgen del Madroño. Entre el 31 de agosto y el 26 de septiembre de 1454, el Cabildo de la Catedral de Sevilla hizo un pago al carpintero Bartolomé Sánchez por 2 diademas. Cito textualmente: la una para la imagen de Nuestra Señora y la otra para su fijo, que se puso en la imagen de piedra que fizo Lorenzo, se entiende, mercader. El 29 de octubre de ese año se le dio al mismo autor 400 maravedís, cito, por el tabernáculo que fizo, que está en la capilla de los arzobispos, en que está la imagen de Santa María y del ángel. A finales de diciembre, como expusimos al historiar el sepulcro del cardenal, Mercadante recibió 9.000 maravedís como parte del abono por la fechura de los dos bultos que fizo, uno el del prelado y el otro el de Nuestra Señora la Virgen María. Fue José Gestoso quien dio a conocer estos datos, pero no los relacionó con la Virgen del Madroño. Cuando en 1884 examinó por vez primera el simulacro mariano, se exponía en su altar de la capilla del Sagrario Catedralicio. Luego, al estudiarlo en 1890, estaba depositado en la sala de rentas. En 1926, Diego Angulo reconoció en aquella imagen de Nuestra Señora, según la documentación hecha por Mercadante, la efigie que nos ocupa. Aceptada tal identificación, la documentación revela que el encargo tuvo como destino la capilla de San Hermenegildo, fundada y dotada por el cardenal Cervantes. Reina Giraldez precisó que el escultor lo comenzó en abril de 1454, fechándose su terminación en agosto o septiembre de ese año, como se infiere de la hechura de las diademas realizadas por el carpintero Bartolomé Sánchez. Sería, pues, la primera obra del artista bretón realizada en Sevilla. El grupo escultórico, en alabastro policromado, se coloca en un sencillo retablo del muro occidental catedralicio, a los pies de la nave de San Pablo. Representa el tema de la madre desairada, por cuanto María ofrece el pecho a su hijo para lactarlo, pero el pequeño Jesús, en lugar de atender la llamada materna, dirige su rostro al espectador, bendiciéndolo. El asunto, que conmueve la piedad popular, se define como una variante de la Virgen de Belén o de la leche, en opinión del profesor Hernández Díaz. En la composición triangular, como pueden ver, se inscriben 3 figuras. En el centro, la señora, en pie, sostiene al divino infante con el brazo izquierdo, mientras le muestra su seno con la diestra. Al gusto oriental, expresa su respeto al niño Dios, cubriendo con su manto azul la mano izquierda con la que lo sujeta. Dicha actitud reverencial se aprecia asimismo en los bajorrelieves de la Magdalena y de San Pedro, tallados por Mercadante, también en 1454, en el cuello y en la tira central de la referida casulla del cardenal Cervantes. La Madonna viste además una camisa blanca y un rojo brial, anudado con cinto bajo el busto, alusivo a la virginidad. Insiste en dicho simbolismo su larga y suelta cabellera, peinada con raya central. El pequeño Jesús, como se sabe, bendice al espectador. Por el borde inferior de la túnica talar asoman sus pies descalzos, símbolo de humildad y actitud de servicio, y entre el escote, pendiente de un cordoncillo, luce una ramita de coral, cuyo color alude premonitoriamente a su sangre redentora.
La tercera figura del grupo es un ángel mancebo, genuflexo a la derecha de la Virgen. Bajo una rica y blanquecina sobreveste, abierta en los costados, viste una túnica oscura plegada con amaneramiento. Cubre sus piernas con calzas rojas y lleva servillas puntiagudas de elegante corte. Su cabello, tras ajustarse con diadema, cae por ambos lados. Las voluminosas guedejas sigmoideas, así como la citada sobreveste, las repetirá Mercadante en Los ángeles tenantes del sepulcro del cardenal Cervantes. Sus alas, de grandes dimensiones, demuestran la pericia técnica del escultor bretón. Este servidor de la divinidad, con sus largos y finísimos dedos, sostiene una cestilla con madroños que ofrece a Jesús. Dicho fruto esférico, de superficie granulosa, rojo por fuera y amarillo por dentro, aludía en el mundo antiguo a la muerte y a la inmortalidad, razón por la que su simbolismo, en esta obra, prenuncie el sacrificio de Cristo y su triunfal resurrección. Esta singular pieza recuperó su policromía original tras la restauración de 1983. Desde entonces se aprecia el estofado sobre oro que resalta los valores de la cuidadosa talla de los tejidos. Al respecto, en la indumentaria exterior de la Virgen y del ángel destaca el grueso galón perimetral con textura trenada entre filetes sogueados. Un aspecto muy significativo de la obra es el risueño semblante de las tres figuras, que ha merecido distintas opiniones entre los estudiosos. Por ejemplo, Gestoso advierte en ello falta de habilidad, así como de modelado en los rostros, y Hernández Díaz, en cambio, considera, cito textualmente, magníficas las patéticas expresiones. Es cierto que tales gestos se alejan del impactante realismo de la imagen cadavérica del cardenal Cervantes, labrada a la par, pero bien es verdad que este grupo escultórico, de carácter y finalidad diferentes, sigue captando la atención de propios y extraños por la entrañable amabilidad que emana de las joviales manifestaciones de sus protagonistas. En la producción conocida de Mercadante hay, además de las obras documentadas, otras que se le pueden ascribir con seguridad. Nos referimos a buena parte de las esculturas en barro cocido que decoran dos de las tres puertas de la fachada occidental de la Catedral de Sevilla. Las razones de la atribución se basan, por un lado, en la vinculación de las piezas con una documentación donde constan pagos al artista por unas imágenes del mismo material, y por otro, por la analogía estilística con la efigie yacente del cardenal Cervantes en su sepulcro de la capilla de San Hermenegildo. Las puertas del nacimiento y el bautismo se ubican en el hastial principal o de poniente de la catedral hispalense, en concreto a izquierda y derecha, respectivamente, de la Mayor o de la Asunción. Su pública exposición ha hecho que fueran comentadas desde antiguo. En 1667, Diego Ortiz de Zúñiga, en sus famosos anales, le adjudicó sus esculturas al manierista Jerónimo Hernández. Antonio Ponz, en los tomos 9 y 17 de su Viaje de España, publicados en 1780 y 1792, las vincula con un escultor apellidado Marín. A principios del siglo XIX, Ceán Bermúdez afirmó que Mercadante, cito, ejecutó varias estatuas en barro para aquella catedral. Sin embargo, aseguró que las portadas eran de mano de Lope Marín, cito, que las trabajó por los años de 1548, siguiendo en las formas y plegado de los paños la antigua manera de la escuela alemana. Tal afirmación se mantuvo hasta que Gestoso, en 1884, atribuyó a Pedro Millán la mayoría de las esculturas de los dos conjuntos, al hallar su firma en dos profetas de las arquivoltas de la portada del bautismo. En 1890, en el tomo segundo de su Sevilla Monumental y Artística, el erudito insistió en tal asignación, pero en esa publicación también dio noticias de unos pagos a Mercadante por unas imágenes de barro que hacía en 1464, 65 y 67, según constan en el libro de fábrica correspondiente a esos años. Acto seguido se preguntaba el historiador, ¿para dónde fueron esas dichas imágenes? ¿Qué lugares llegaron a ocupar en el templo? ¿Con qué objetos se hacían? Lo ignoramos. En 1911, Manuel Gómez Moreno, por analogías estilísticas, morfológicas y fisonómicas con el bulto del cardenal Cervantes, las ascribió a Mercadante, salvo los profetas firmados por Millán. La crítica, desde entonces, acepta sin reservas esta atribución, identificando los abonos documentados al artista bretón con sus trabajos para las portadas. La fachada occidental de la catedral
obedece, quizás, a diseños de Maestre Carlín. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que correspondan a sus sucesores Juan Normán y Pedro de Toledo, e incluso se ha sugerido la relación de las trazas con Antoni Dalmau. Con independencia de su autoría, consta que en agosto de 1449 Nicolás Martínez y Juan Normán recibieron pagos por 17 bolsores, es decir, dovelas, para los tabernáculos, es decir, doseles de arquivoltas, del arco de la Puerta del Bautismo. Allí se disponen los altorrelieves de 7 profetas y 2 ángeles, tallados en una piedra cuya tosquedad y porosidad impidieron labrarla con delicadeza y, por tanto, alcanzar la calidad plástica deseada. Tal circunstancia justificaría el cambio de material, eligiéndose para la ejecución de las esculturas el barro cocido y luego policromado. Mercadante empezaría su tarea, tal vez, al concluir el sepulcro del cardenal Cervantes, en el que aún trabajaba en 1458. La pérdida de la documentación catedralicia entre 1455 al 57 y 1459 al 61 no permite arrojar luz sobre este asunto. Se sabe que el maestro bretón cobraba por unas imágenes de barro 34.400 maravedís en los referidos años 1464, 65 y 67, pero se ignora el momento en que dejó el encargo y la causa de su abandono. La decoración escultórica debió interrumpirse algunos años, hasta que el Cabildo contrató con Pedro Millán la hechura de los 4 profetas que quedaban por incluir, dos de los cuales, los de la portada del bautismo, llevan su rúbrica. Dicho artista, Millán, en compañía de otros escultores, realizó importantes obras para el templo metropolitano. Por desgracia, los conceptos por los pagos que constan en el archivo de 1487, del 96 al 99 y de 1504 al 7 no son explícitos. Procedamos entonces con el análisis artístico, cuyas imágenes agradezco al profesor Miñarro. Las portadas presentan una composición arquitectónica sencilla. Sus arquivoltas ojivales, bien definidas, se prolongan en sendos gabletes decorados con lacería del gótico final. La del nacimiento se llama también de San Miguel, por la cercanía de la desaparecida torre de ese nombre, que pertenecía al recinto interior de la muralla hispalense y se usó durante un tiempo como campanario. En su tímpano, la portada del nacimiento acoge el tema de la Natividad del Señor en alto relieve, cobijado por 3 doseles. Centra la escena el Hijo de Dios, desnudo en el pesebre, acompañado en lo alto por ángeles, músicos y cantores. Es adorado por su madre, genuflexa, y San José, que se inclina ante el divino infante. En el vértice inferior izquierdo, según lo ve el espectador, aparecen el asno y el buey, y sobre el establo se anuncia a los pastores la buena nueva. En el lado contrario, detrás del Padre Nutricio de Jesús, viene la partera Celomí, y entre ambos hay una vista de la ciudad de Belén. Especial mención merecen estas 2 figuras. Primero, por el intenso naturalismo que rezuman, pleno de matices populares nórdicos, en concreto, la fabulosa plasmación del tipo humano y la indumentaria de San José. Y segundo, por su interés iconográfico. Cuenta el protoevangelio de Santiago que, llegada la hora del parto, José dejó a su esposa en una cueva y, cito literalmente, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. Al regresar con ella, vieron que la gruta, cito, estaba sombreada por una nube luminosa. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. La luz empezó a disminuir hasta que, cito, apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. Pues tal es el pasaje representado. De ahí que el pequeño Jesús se rodee de luminosas estrellas, en origen doradas como sus capellos, y que los 2 personajes del relato, risueños, se acerquen maravillados ante la deslumbrante presencia del Hijo de Dios. Según el Evangelio del pseudo Mateo, esta joven comadrona, que creyó en la virginidad de María, se llamaba Celomí. En ambos costados del tímpano se sientan sobre doseletes 2 profetas barbudos, que, por analogía con los firmados de la Puerta del Bautismo, se atribuyen con fundamento a Pedro Millán. Las restantes piezas de las arquivoltas son ángeles. 8 portan instrumentos musicales o filacterias, y 1, el de la llaga del arco, se cubre al cruzar sus 2 grandes alas. Han de ser anteriores a las de Millán, ya que es probable que correspondan a la época en que se labraba la puerta.
En las jambas se disponen en pie los evangelistas y los santos Laureano y Hermenegildo. Estas figuras, de tamaño algo mayor que el natural, se sitúan en sus hornacinas, cobijadas por doseletes. Las inmediatas al ingreso son Juan a la derecha y Mateo a la izquierda, junto a los que se ubican Lucas y Marcos, respectivamente. Visten túnica y manto, cuyos drapeados se desploman en amplios pliegues o formando Vs y zigzags al gusto eiquiano. Acompañados por sus símbolos parlantes, sostienen en sus manos libros con filacterias, donde en tiempos podían leerse los inicios de sus sagrados escritos. De los cuatro, el único imberbe es el joven discípulo amado por Jesús, que eleva su mirada hacia la escena del nacimiento. Mayor interés poseen los santos relacionados con Sevilla, cuyas capillas catedralicias se hallan nada más tras pasar el acceso. Laureano se reviste de pontifical, con mitra, casulla, tunicela, estas tres ricamente ornamentadas, túnica, guantes, báculo y libro de los evangelios. Hermenegildo luce túnica, manto corto, collar y corona. En sus manos sujeta una espada y una daga, y con el antebrazo derecho prende una alabarda, arma de su martirio. La otra puerta, la del bautismo, accede a la capilla bautismal. Por eso, en la portada, el tímpano aloja la escena en la que Cristo es bautizado por San Juan en presencia de un ángel. Las tres figuras, guarecidas también por doseles, se conciben en alto relieve. En el centro, Jesús, despojado de sus vestiduras, sumerge las piernas en el Jordán. A su izquierda, el precursor alza su diestra, hoy perdida, para verter el agua sobre la cabeza del Mesías. En la otra mano sostiene una filacteria, en la que pudo leerse la leyenda latina Ecce agnus Dei, es decir, las palabras que exclamó al verlo venir hacia él en la orilla del río. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautista viste su indumentaria usual, túnica de piel de camello y manto. En el lado opuesto, el ser celeste porta la túnica doblada del Redentor. Las tres imágenes se erigen sobre bases pétreas semihexagonales. Debajo de la central, fíjense, hay un dragón labrado en piedra que alegoriza la derrota del demonio por el bautismo. Su ubicación a los pies del Hijo de Dios recuerda a la invocación del salmista cuando dice: «Tú hendiste con fuerza el mar, rompiste las cabezas del dragón marino, tú aplastaste las cabezas del leviatán». Pues bien, los estudiosos han puesto en duda la paternidad artística de estos altos relieves en terracota. Efectivamente, sin despreciar sus aciertos técnicos y expresivos, la desigualdad compositiva y los acabados anatómicos y textiles revelan a un artista de menor talento que Mercadante, quizás un miembro del taller. Esta obra también ha sido asignada a Pedro Millán y a su círculo, atribución, asimismo, condicionada por la firma del escultor en las filacterias de los profetas sedentes junto a los vértices del tímpano. El resto de las figuras que ocupan la arquivolta, talladas en piedra, son, como expusimos, 7 ancianos profetas y 2 ángeles, incluido el de la clave del arco, que sostienen un arco o una filacteria. En las jambas aparecen en pie 6 santos de tamaño algo mayor que el natural, colocados en sus hornacinas y cobijados por doseletes. A derecha e izquierda de la puerta están Isidoro y Leandro, seguidos, respectivamente, de sus hermanos Fulgencio y Florentina, junto a los cuales se sitúan Justa y Rufina en los extremos. Todos, o bien son sevillanos, o bien se vinculan con la capital de Andalucía. Los varones, concentrados en la lectura de los libros que portan en las manos, visten de pontifical. Los tres, con mitra ricamente ornamentada, guantes y báculo. Isidoro y Leandro, con palio, casulla, túnica y tunicela bordadas, y Fulgencio con estola y alba y capa profusamente decoradas. Las féminas llevan túnica, manto y toca, mientras rezan en los libros que sostienen en las manos. Florentina luce, además, escapulario, y a las santas alfareras acompaña a sus pies una vasija, su símbolo parlante. En estas 6 excelentes esculturas se aprecia una de las singularidades más claras de la plástica de Mercadante: el distinto tratamiento de las imágenes según el sexo de los representados. En las féminas logra expresiones de primorosa candidez. Sus rostros son ovales y de fórmulas simples. En la indumentaria, las túnicas caen en amplios pliegues hasta cubrir los pies,
donde las telas reposan en angulosas dobleces y los mantos descienden en sentido zigzagueante a la usanza norteña. En las masculinas, sin duda, aflora lo mejor de su arte. El maestro bretón traduce en escultura el realismo impuesto en pintura por la retratística de los Van Eyck. Así lo prueba la inigualable riqueza de las vestiduras y el cuidadoso modelado de los rostros, cuyos músculos flácidos y profundas arrugas intensifican el poder expresivo de las facciones. Tan pormenorizada interpretación de las calidades, sin embargo, no resta gravedad, nobleza y monumentalidad al total resultante, motivo por el que tales obras no fueron superadas por ningún escultor gótico de su época. Al excepcional valor artístico de estas portadas se suma su sentido testimonial, pues acredita la presencia en Sevilla del realismo gótico de progenie iquiana y también su profundo mensaje subliminal. En la meridional, o sea, en la del nacimiento, el Hijo de Dios, adorado por ángeles y anunciado por profetas, nace pobre en Belén. Por eso, los pastores, avisados del natalicio, serán los primeros en conocer al divino infante, ya que su duro trabajo, vida humilde y personal sencillez así lo justifican. En la septentrional, Jesús, al ser bautizado por San Juan, recibe el bautismo de agua, preparatorio para el mesiánico. Para los creyentes es el sacramento de la iniciación cristiana. Lo necesitan para su salvación, porque como sacramento de la fe y de la regeneración, constituye el nacimiento a la vida nueva de Cristo y a la introducción en la Iglesia. Y los mejores modelos de virtud para los fieles son precisamente los 12 santos de las jambas, que por su acendrada defensa de la fe cristiana alcanzaron la gloria eterna. Los evangelistas narran la vida, doctrina y milagros de Jesús en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, incluidos en el catálogo de la Iglesia Católica como sagrados. Y los restantes son los santos más importantes relacionados con la historia y la Iglesia de Sevilla, junto a los ausentes Pío y Fernando, también protectores y patronos de la ciudad. En definitiva, el programa iconográfico de sendas portadas catedralicias supone, en la vía pública hispalense, el medio más eficaz para la evangelización y catequesis popular. Sus imágenes, modeladas en barro, materializan a la perfección el Evangelio Pauperum, o sea, el Evangelio de los sencillos, en acertada expresión de San Gregorio Magno. Por último, resulta obligado mencionar, en honor a la verdad, las intervenciones conocidas que ha sufrido dicho conjunto. En 1792, Antonio Ponz publicó en el tomo 17 de su viaje de España las novedades encontradas en Sevilla tras dar a luz el noveno, que cuenta con ediciones del año 80 y 86. Una de ellas fue, según dice, el haber dado de color al óleo a los celebrados mediorrelieves de barro cocido, puestos sobre las puertas de esta Santa Iglesia. Critica, el citado escritor, que si faltaba alguna cabeza o algún otro extremo en las figuras, era negocio para fiarlo a un buen escultor y no a un cantero, que si no me ha informado mal, tuvo el encargo de esta operación. El escritor ilustrado quería decir, en verdad, que fueron pintadas de ocre. Amador de los Ríos, en 1854, lamenta, cito, que se haya despintado el ocre de algunas estatuas, causando un efecto desagradable en gran manera. A fines de esa centuria, Gestoso recogió que el 17 de enero de 1890 comenzaron a resanarse las grietas de la portada del bautismo bajo la dirección del arquitecto Joaquín Fernández Ayarragaray. Dicha labor se hizo con cemento, el cual también se aplicó, dice el erudito, a la restauración de los adornos de tan bella portada. El encargado fue el escultor Pedro Domínguez, a cuya inteligencia y celo, sostiene el historiador, no tenemos que lamentar males mayores en esta obra. Aunque Gestoso no menciona específicamente la reparación de las esculturas, el profesor Arquillo Torres afirma que, cito literalmente, tal hecho se consumó, siendo el propio conjunto escultórico el más fiel notario de ello. En 1912, el arquitecto Joaquín de la Concha Alcaide empezó la restauración de la portada del bautismo y un año después la del nacimiento. El escultor José Ordóñez intervino en las esculturas de las jambas y arquivoltas. Diego Angulo enumeró algunos de los fragmentos añadidos por tal artista, a saber, a San Marcos la mano izquierda y pequeños trozos del ropaje, a San Juan la mano derecha, a San Laureano la parte superior del báculo, a San Hermenegildo la lanza, a San Fulgencio las 2 manos, el libro y pequeños trozos del ropaje, y
y a San Leandro, cuya cabeza estaba más hundida, la parte superior del báculo copiada del de San Isidoro. En el libro de este último santo, como reveló la profesora Laguna, inscribió el siguiente texto. En el año de Cristo de 1914 se restauraron las portadas de Palos, Campanillas, Batisterio, San Miguel y el Perdón por J. Ordóñez y a expensas del senador y académico, el excelentísimo señor don Tomás de Ibarra y González, siendo mayordomos de fábrica el señor doctoral y acediano, don Juan Muñoz y Pavón y don Blas de Jesús y Oliva, arzobispo de Sevilla, el eminentísimo señor don Enrique Almaraz. En el cambio de siglo, el Instituto del Patrimonio Histórico Español le prendió una restauración integral de ambos conjuntos. Los trabajos de la portada del Nacimiento se desarrollaron entre diciembre de 1998 y agosto de 1999, y los del Bautismo entre abril de 2000 y febrero de 2001. El objetivo, según Concha Cirujano, se centró, cito, en la conservación del original, eliminando o paliando, en la medida de lo posible, los factores de alteración para frenar el proceso de deterioro. Desde entonces sigue vigente un programa de mantenimiento anual, en el que colaboran el Cabildo Catedralicio, el Ministerio de Cultura y Deporte y la empresa Ártico. Por último, hablemos de la obra atribuida. Mercadante trabajó para la Catedral de Sevilla al menos durante 14 años. Aunque se ignoren los promotores, las fechas y las condiciones, es evidente que en ese tiempo también recibió encargos para otras iglesias y monasterios de la archidiócesis hispalense y de sus zonas de influencia. A ello debió contribuir, amén de su virtuosismo, la existencia de un activo taller, así como el creciente interés de la clientela por las imágenes en barro cocido. Modeladas en ese material, se asigna al maestro, al obrador o al círculo un número estimable de esculturas de sabor flamenco e iconografía deífica, mariana y hagiográfica. Entre los santos despunta el busto de San Antonio Abad, de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, y también las dos versiones de San Miguel Arcángel, una en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, procedente, al parecer, de Fregenal de la Sierra, y otra, excelente, hallada en San Lucas la Mayor, que hoy se expone en su ayuntamiento. Sin embargo, el grupo más numeroso e interesante lo componen las efigies marianas, que superan la decena. Todas, de canon alargado, presentan concomitancias en rasgos, gestos, drapeados y atributos, y las características formales, técnicas y estilísticas de la mayoría derivan de las figuras femeninas de la catedral analizadas con anterioridad. Por su composición, expresión y plegado de paños, sobresalen, entre otras, la Virgen con el Niño del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que estuvo en la Cartuja de las Cuevas. También la del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce. Asimismo, la de la Parroquia de Santa Catalina, en Fregenal de la Sierra, la de la Parroquial Sevillana de San Lorenzo, la de la citada Fundación Rodríguez Acosta de Granada, en terracota vidriada, o la del Buen Fin de la antigua colección Topete de Villamartín, en Cádiz. Con estas tres últimas se relaciona la Virgen de la Cinta, expuesta en un retablo del muro occidental de la Catedral de Sevilla, inmediato a la Puerta del Nacimiento. Tan hermoso ejemplar responde, como los restantes, al modelo de la Odegetria. Por tanto, la señora, en pie, sostiene en su regazo al pequeño Jesús, camino de salvación y vida eterna. María se cubre con toca blanca y luce indumentaria de tonos concepcionistas, cuya policromía no es la original. Viste un largo brial de color jacinto ceñido bajo el pecho con áurea cinta o correa, símbolo de consuelo, remedio y especial protección que da nombre al simulacro. Esta prenda, que cae con simétricos pliegues, se quiebra por el borde inferior a base de eses. El manto azul, al descender desde los hombros, forma los típicos zigzags mercadantinos. Su rostro introspectivo delata lo que los exégetas llaman la melancolía de la pasión. La corona, original de barro, fue lamentablemente arrancada para colocarle otra de orfebrería. Por su parte, el Niño Dios viste túnica talar grisácea y se adorna con un colgante pendiente del cuello, de probable significado pasionista. Sonriente, levanta la vista del libro abierto en que lee, alusivo al Liber Vitae, o sea, al libro de la vida del Apocalipsis. Y nada más, señoras y señores. Yo concluyo mi intervención
remarcando la excepcional significación que Mercadante tiene para el arte hispalense. Por una parte, al ser el primer escultor documentado en la ciudad de La Giralda en el siglo XV. Por otra, al importar con sus magistrales obras un estilo avanzado y novedoso que representa la vanguardia artística de lo septentrional en los comedios de la referida centuria. Y por último, porque tan excelso creador se convierte así en el preludio de la Escuela Sevillana de Imaginería, cuya sugestiva personalidad estará formada un siglo después de la desaparición del maestro bretón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como es protocolario, me toca poner el punto final. Me toca hacer el broche de oro de esta magnífica exposición que, como todos hemos comprobado, ha sido preparada con profundidad y con lealtad, porque las dotes profesionales de nuestro querido compañero y orador ha hecho que hayamos ido siguiendo en el tiempo los estudios y las aportaciones de cada uno de los autores que han ido tratando de este interesantísimo escultor del siglo XV en Sevilla y de su obra. O sea, que me voy a limitar sencillamente a deciros dos cosas. Primero, que mi felicitación la podría decir más alta, pero no con menos sentimiento. Y en segundo lugar, y esto, claro, es importante por lo que a mí me toca, el contar con el doctor Rojas Marco como miembro de esta academia, para la institución es una gozada, es una tranquilidad, porque lo que se le encomienda lo hace con esa vocación, con ese sentimiento, con ese regusto que le da el ser un historiador del arte por naturaleza propia. Y yo, de verdad, en estos momentos me he emocionado un poco porque he estado pensando que cuando yo iniciaba mi carrera universitaria, como lo hace él, venía a sentarse al primer sillón del salón donde yo daba la conferencia, mi maestro, al que yo quiero como un segundo padre, al profesor Hernández Díaz. Él se sentaba, llegaba, se sentaba. Oía atentamente todos los disparates que yo decía y al final, con una sonrisa, me lo decía todo. Yo no llego a más, pero sí puedo decir una cosa. Voy a terminar recordando, porque yo soy bastante sencillo, no me gusta hacer artilugios ni fuegos de artificio, de nada, pero lo voy a hacer recordando sencillamente un decir o un refrán popular. El doctor Rojas Marco salió tan diestro que le dio clases a su maestro. Y yo me siento halagado. Muchas gracias por